Dios te bendiga y bienvenido al día número 278 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy a leer la palabra de Dios conmigo. El día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Mateo, capítulo 5 al capítulo 8 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Ponle like, subscribe, conéctate por allí y comparte también este podcast con otras personas para que se puedan unir a esta lectura bíblica. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el Mateo capítulo 5, pero antes de comenzar vamos a orar pidiendo a Dios que Él hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo en esta hora, gracias por el día más de vida. Bendecimos tu nombre, Señor. Damos a ti toda gloria y toda honra. Y pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú hables, Señor, y ministres nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Mateo capítulo 5, verso 1 adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los perseguían de la misma manera. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más último detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien,
corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si esto sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos. Debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Mateo capítulo 6. Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando les des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado.
Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por la mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Mateo capítulo 7. No juzguen a los demás, y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa.
No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y a la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes escoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Mateo capítulo 8. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se le arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van,
O vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama, con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios. Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Aleluya. Así que hemos leído Mateo capítulo 5 al capítulo 8, donde vemos nosotros que Jesús enseña a sus discípulos cómo vivir según los valores del reino de Dios. Y en ese pasaje encontramos el famoso Sermón del Monte, donde vemos que todas estas bienaventuranzas, promesas espirituales de parte de Dios y este llamado a vivir una vida en santidad y en amor genuino. En el capítulo 5 vemos nosotros que Jesús sube a un monte y en ese monte Él empieza a enseñar a sus discípulos las bienaventuranzas. Bendiciones para los humildes, los misericordiosos, los pacificadores y aquellos que buscaban la justicia de Dios.
Y nos da toda esta lista larga de bienaventuranzas, de que traía bendición sobre sus vidas. Del verso 3 hasta el verso 12. De ahí vemos nosotros que del verso 13 al 16 nos habla Jesús de que en este mundo lleno de oscuridad, aquellos que son creyentes, aquellos que son seguidores de Dios, aquellos que buscan el honrar a Dios, no tan solamente van a ser bienaventurados, pero estas personas son la sal de la tierra. Algo que es insípido es feo, pero algo que tiene sal, sabor, trae gusto al paladar. De la misma forma, los creyentes eran esa sal. Jesús está diciendo aquí, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo, en un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, de mal. Ustedes son los que, por medio de honrar a Dios, de hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, están trayendo esa luz, esa representación de Dios a través de sus vidas. Y vemos nosotros que Jesús les dice, yo no he venido a abolir la ley. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo no soy un revolucionario rebelde, sino que yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Yo he venido a cumplir la ley. Yo mismo aún no me estoy poniendo por encima de la ley, en el verso 17, sino que he venido a honrar a Dios, porque la ley había sido dada a Dios, al pueblo, para que pudieran vivir una vida que agradara a Dios. Así que Jesús mismo les está diciendo, lo que yo he venido a establecer, lo que yo estoy predicando, no es en contra de Dios, sino es a favor de Dios, de lo que Dios ha establecido. Luego vemos nosotros que continúa Jesús dando estas enseñanzas, estableciendo estos fundamentos, estos principios. Y les dice, la ira y el odio son raíces del asesinato. La lujuria es adulterio en el corazón. En otras palabras, no podemos ignorar, no podemos hacernos de la vista gorda, por decirlo así. Estas cosas son tal como son. Llama las cosas tal como son. Al igual forma vemos nosotros que habla del matrimonio, el juramento, la venganza y aún el amor a los enemigos, el amar a nuestros enemigos. Y vemos que en el verso 48 termina con este llamado, donde les dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Recordemos nosotros que en el principio, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y Jesús aquí les está recordando a este grupo de personas que está enseñando, ustedes fueron creados a la imagen y a semejanza de su Padre Celestial, aquel que los creó. Recuerden que ustedes son la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Ustedes deben de reflejar a Dios en sus vidas. De ahí en el capítulo 6 vemos nosotros que Jesús enseña sobre la limpieza interior de las intenciones. El dar, orar y ayunar no son para ser vistos, sino para agradar a Dios. Y es ahí donde vemos nosotros esa genuina, verdadera relación con Dios. Y no que es algo simplemente por actos religiosos, sino que Jesús está dejando saber a esta gente, Dios quiere una relación genuina y verdadera, quiere sus corazones. Dame, hijo, hoy tu corazón. Y vemos que aún nos enseña esta oración modelo. El Padre Nuestro, que encontramos en verso 9 al 13, que
Es un modelo de oración centrado en la voluntad y provisión de Dios. Hágase tu voluntad. Habla de la prioridad espiritual sobre lo material. Y vemos nosotros que en el verso 21 dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y concluye el capítulo 6 diciendo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. La vida del creyente se caracteriza por la dependencia en Dios. Una vida centrada en hacer la voluntad del Padre, en agradar al Padre, en tener una relación genuina con el Padre y no por apariencias o por rituales, tan simplemente. En el capítulo 7 vemos nosotros que Jesús aquí enseña a no juzgar hipócritamente, pero sí a discernir con sabiduría. Y a la vez nos dice que nos acerquemos confiadamente ante Dios. Pidan y recibirán. Busquen y encontrarán. Llamen y la puerta se les abrirá. En verso 7. Busquen a Dios y Él hará su voluntad en ustedes. Y en el verso 12 creo que encontramos aquí la regla del oro. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y a la vez vemos nosotros que Jesús aquí en el capítulo 7 advierte sobre el camino ancho y el camino estrecho. Nos está dejando saber Jesús aquí que al hacer lo correcto no es fácil. No va a ser fácil. Muchos van a hacer lo incorrecto. Muchos van a ir tras lo que quieren. Muchos van a ir en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que reconocer esto. Entender por qué camino estamos caminando, si el ancho o el estrecho. Tenemos que tener cuidado con las decisiones que nosotros tomamos. Y también Jesús advierte aquí sobre los falsos profetas que guían por el mal camino al pueblo. Y termina con la parábola del hombre sabio y el hombre necio. El que escucha y obedece sus palabras edifica su vida sobre esa roca, aleluya, que es Cristo, la verdad, el camino. Escuchar a Jesús no basta, debemos obedecer su palabra para tener una vida firme y segura. Podemos nosotros escuchar podcasts, podemos nosotros asistir a la iglesia, podemos hacer tantas cosas por hacerlas. Pero si verdaderamente no estamos aplicando esto a nuestras vidas, entonces no está produciendo fruto. Necesitamos que aplicarlas, necesitamos que obedecerlas, necesitamos someternos, ser sabios. Aleluya. Y en el capítulo 8 vemos nosotros que después del sermón, Jesús empieza a obrar a través de milagros. Vemos, ¿verdad?, que sana a un leproso con solo tocarlo. Restaura al siervo del centurión con una palabra. Cura a la suegra de Pedro y a muchos enfermos. Muestra su autoridad sobre la naturaleza al calmar la tormenta en el mar. Y aún vemos nosotros que liberta a 2 hombres poseídos por demonios en la región de los Gadarenos. Y aún ahí vemos nosotros otra vez volviendo a Mateo, el autor, ¿verdad?, de este libro. Que Mateo cita varias profecías a través de esto, y al final vemos nosotros cómo él cita a Isaías dentro del capítulo 8. Él recuerda a los oyentes, ¿verdad?, que él
llevó nuestros pecados, nuestras dolencias. Aleluya. Así que Jesús no solo enseña con autoridad, sino que también actúa con poder. Su palabra tiene autoridad sobre la enfermedad, la naturaleza y los demonios. Él está sobre todo, sobre toda situación, sobre toda circunstancia. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad. Jesús no solo vino a darnos reglas, sino un nuevo corazón que agradara a Dios, que reflejara a Dios. La verdadera justicia se vive en lo secreto y con humildad. La oración y la fe son claves para confiar en el Padre Celestial. Y aprendemos y vemos que Jesús tiene autoridad total cuando Él habla. El mal retrocede. Y quiero cerrar o terminar leyendo Mateo capítulo 6, verso 33, que nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aleluya. Así que gracias por estar conectado hasta este minuto. Espero que haya sido mucha bendición y edificación para tu vida. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.